aseguró que trabaja por un acuerdo sobre lo fundamental, la seguridad ciudadana integral. La causa es la que suma, no la que divide, y el tema de seguridad debe ser una política de Estado, aseveró el funcionario, quien además destaca que el crimen organizado está siendo enfrentado por el gobierno nacional, recordando que cada día se dan golpes decisivos al narcotráfico y a la delincuencia organizada en el país. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. Vamos a trabajar por Quito. ¿Qué es Nissan e-Power? Es un nuevo sistema de motorización eléctrica que no necesita conectarse para recargar la batería. Es una aceleración única con un nuevo poder eléctrico. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Únete en www.nissan.com.es. Yo me dedico a la elaboración de piezas de cerámica. El crédito de Ban Ecuador del 1% me dieron $3,000. Invertí el crédito en la elaboración de matrices. Me ha ido muy bien gracias al crédito de Ban Ecuador. Es decir, que generamos empleo y se nos facilita el trabajo también. Señor presidente Guillermo Lasso, muchas gracias. Este es el fruto de mi trabajo gracias al crédito 1x30. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Que no sé qué hacer. Me angustia no saber qué carrera estudiar. Que me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. ¿Aló? ¿Sí es mi esposo? No. 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 Cada kilómetro por hora incrementa el riesgo de un choque fatal. El exceso de velocidad arruina vidas. Tu familia te espera. Baja la velocidad. Agencia Nacional de Tránsito. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Conéctate con lo que más te gusta. En Marcimex encuentras los mejores productos con precios especiales. Aprovecha este 1 al 10 de febrero. Llévate todo en tecnología, electrodomésticos y motos, con crédito directo y las cuotas más bajas del mercado. Marcimex, piensa en ti. En Casavaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. Accede al descuento de hasta el 100% en impuestos. Te esperamos en las agencias Casavaca y recibe asesoría personalizada. Toyota es Casavaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Ocho 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Pablo Lucio Paredes, académico e integrante de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma del sistema de pensiones ecuatoriano, y también a un reconocido actuario, presidente de Actuaria, doctor Rodrigo Ibarra, miembro también de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social.
ponemos en escena este tema que debiera ser recurrente, que debiera preocuparnos a todos, no solo a quienes gozan de un sistema de pensiones del Seguro Social ecuatoriano, sino también quienes están a puertas de esto, y también los jóvenes. ¿Cuál es el futuro que tienen si aquí no se da una sostenibilidad al sistema de pensiones en el Seguro Social, que necesita cambios? Indudablemente, como van las cosas, no va a ser sostenible, según expertos, este sistema que rige en el Ecuador. Quisiera empezar con el doctor Pablo Lucio Paredes. ¿Cómo va esta comisión interdisciplinaria, en donde hay prestantes ecuatorianos, entre ellos Pablo Lucio Paredes? ¿Cómo va esta tarea para recopilar datos, para finalmente el compromiso es presentar un proyecto de reforma al sistema de pensiones? Pablo Lucio Paredes, muy buen día. Sí, Miguel, muy buenos días. Un abrazo a todos, a Rodrigo, a la gente que tiene la habilidad de escucharnos. Aquí estoy parqueadito a un ladito, como decimos aquí. Estoy parqueado para poder atender esta llamada. Puedo hasta las 8:15, porque luego ya tengo que seguir, hasta las 8:40, perdón, porque luego tengo que seguir el recorrido. Mira, hay que estar conscientes que como tú lo decías, del tema de la jubilación es un tema muy importante económicamente, porque es la principal fuente de ahorro en cualquier sociedad, ¿no? Y segundo, humanamente, porque uno esperaría que la gente pueda llegar a la tercera edad, a la jubilación, con una mínima pensión mínimamente digna, ¿no? Entonces es un tema muy importante desde todo punto de vista. La comisión, quiero aclarar a la gente, porque finalmente nosotros estamos haciendo un trabajo amistoso, ad honorem, y lo estamos haciendo por la gente, o sea, por tratar de ser útil al Ecuador, nada más. No tenemos ningún interés, no tenemos nada, sino simplemente tratar de aportar, y nuestro rol es tratar de, como lo estamos haciendo, dialogando con mucha gente para recoger ideas, para al final lo que presentemos no es algo que salió solo de nuestra cabeza, de lo que nosotros creemos, sino lo que nosotros creemos razonable, viable, como alguien me decía, digerible en el Ecuador, recogiendo, pues como digo, diversas opiniones. Entonces estamos trabajando por un lado en seguir analizando cifras, conceptos, y luego reuniéndonos con mucha gente. Por eso mismo ahora tengo que retirarme a las 8:40, porque después tengo que irme a una reunión que tenemos a las 9:00 de la comisión, con un grupo de gente. Entonces nos estamos reuniendo con mucha gente, y no nos estamos reuniendo con algunos que nos han dicho así claramente que no quieren reunirse con nosotros, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Porque esto es un tema entre ecuatorianos, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese tema. Y la idea no es analizar el tema del IES específicamente, sino el conjunto del sistema de jubilación, que incluye obviamente el IES, pero también incluye la jubilación patronal, el seguro campesino, el fondo de reserva, las personas que están recibiendo apoyo directo del Estado, ¿no es cierto?, a través de, digamos, le pongo el nombre de esa manera, el bono de los años dorados, el bono de desarrollo humano para las personas de la tercera edad, etcétera. Es decir, es un ámbito bien grande, y la idea es tratar de diseñar algo y proponer algo que luego la sociedad ecuatoriana lo procesará. Lo que nosotros vamos a hacer es una propuesta. El Ecuador dirá, nos parece buena, nos parece mala, si vale la pena, no vale la pena, en fin. Es que sea sostenible, como tú has dicho, que sea eficiente, es decir, un sistema que funcione bien, y que funcione bien en el largo plazo, y un sistema que también sea equitativo y solidario, es decir, que ayude a la gente que tiene menos recursos cuando llega a su jubilación. Ese es un poco el enfoque en el que estamos, ¿no? Pablo, hay sectores que están interesados, que debieran estar interesados en la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero también otros que no. ¿Se puede identificar de dónde provienen esos sectores que no quieren hablar de algo que directa o indirectamente repercutirá en el futuro? Mira, todos los ecuatorianos deberíamos hablar, y nosotros, la comisión, solo somos un mecanismo para hablar, nada más que eso, pero todos deberíamos poder hablar entre ecuatorianos, y en particular con la comisión, en lugar de
decir, vean, no, yo no me reúno, y ya cuando ustedes saquen sus conclusiones y hagan su propuesta, ahí yo daré mi opinión. Claro, en ese momento lo va a ser la opinión de decir, no, todo lo que hicieron está mal, ¿no? Entonces, ¿por qué no vinieron y se reunieron, no? Para darnos mejores ideas a nosotros. Pero, como te digo, es un tema de ecuatorianos, no es un tema con enemigos, es entre ecuatorianos para que los jóvenes que entran a trabajar puedan empezar a ahorrar para su jubilación, que las personas que ya están jubiladas sigan adelante, que los que están a medio camino tengan la esperanza de tener una jubilación que funcione. Y claro, en esto nosotros estamos partiendo de un principio que es fundamental y obvio, es el respeto a los derechos que la gente tiene. Por ejemplo, los que están ya jubilados, obviamente van a seguir exactamente con lo que tienen y lo que se les ha ofrecido. Nosotros no vamos a hacer la propuesta de cambiar eso, ¿no? Y la persona que ha aportado durante X años a la seguridad social, de alguna manera ese aporte se le tiene que reconocer en cualquier reforma del sistema. Es decir, nosotros estamos partiendo de que lo que tiene la gente se le tiene que preservar, sino que el sistema tiene que mejorar y cambiar hacia el futuro, ¿no? Pablo, sí es bueno identificar, hay sectores que estarán preocupados, pero hay sectores que a lo mejor dogmáticamente no quieren que cambie el sistema, que incluye unir algo que se sostiene en el Ecuador como la jubilación patronal. Bueno, sí, hay gente que defiende cosas que son insostenibles. Todos sabemos, por ejemplo, que la jubilación patronal es un pésimo sistema, es malo para los trabajadores, es malo para los empresarios, ¿no? Entonces, juntos deberíamos pensar cómo podemos hacer una jubilación patronal mejor, es decir, que haya un aporte de los patronos, pero que sea mejor para los patronos y mejor para los trabajadores, que sea mejor para todos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también hay defensa de intereses. Obviamente hay gente que dice, yo soy el sindicalista de tal institución, entonces a mí lo que me conviene es defender los intereses de esa institución, no del conjunto de los jubilados, no del conjunto del país, no de la sostenibilidad y el futuro de todos, sino de la situación actual que yo tengo que defender, ¿no? Entonces yo creo que es el típico caso, la jubilación, en el cual tenemos que superar esas visiones de intereses pequeños para tratar de conversar juntos para hacer algo mejor. No es para hacer algo mejor, es para juntos tratar de diseñar algo que, como te decía, sea más sostenible, sea más eficiente y sea más equitativo. Es lo que se puede hacer como ecuatorianos, ¿no? Bienvenido al doctor Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria, con mucha experiencia en estos temas, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. ¿Cómo dar en definitiva esta protección social que permita darle sostenibilidad a una reforma del sistema de pensiones? Partiendo de una premisa, si algunos sectores se oponen, ¿se puede sostener, partamos de eso, para luego ir a los aportes, ¿se puede sostener un sistema de pensiones en las actuales condiciones? Doctor Rodrigo Ibarra, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Un saludo afectuoso a mi colega Pablo Luso Paredes y a la audiencia. Este tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones del IES es fundamental por efecto de entender que la descapitalización que ha venido sufriendo el Fondo de Pensiones en los últimos años se va a seguir dando hasta cuando se agoten totalmente esas reservas. Y por lo tanto, en ese momento, la población, tanto de afiliados como jubilados, deberán afrontar no haber tomado las decisiones con anticipación debida. Es decir, esto se viene advirtiendo, este problema de la evolución demográfica, desde el año 2010, cuando Actuaria hizo el estudio actuarial junto con la empresa internacional Mercer, de que era necesario ir haciendo cierto tipo de ajustes. Y se destacó el incumplimiento del artículo 180 de la ley vigente, que establecía que cada 5 años debía irse incrementando 1 año a la edad de jubilación. Por lo tanto, el entender la sostenibilidad es clave para que efectivamente se hagan estos ajustes, que no solamente los está haciendo el Ecuador, se están discutiendo reformas al sistema de pensiones aquí en nuestro continente, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Perú, y en el continente europeo es conocido lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones en el sistema francés, en el sistema español y también en Italia. Los buenos ejemplos
son en Europa el caso de los países escandinavos, particularmente Suecia, Dinamarca y también los Países Bajos, que han logrado complementar estos sistemas de reparto que fueron creados cuando la esperanza de vida era totalmente diferente que la nuestra y existía el estado de bienestar, que ahora no se puede dar porque las condiciones han cambiado, la demografía es diferente y por lo tanto hay que ajustarse a esos tiempos. Yo creo que esta comisión, que está liderada por el economista Augusto Latorre, donde Pablo Luso Paredes forma parte junto con otras 7 personas, está haciendo el esfuerzo de hacer entender a la población y ojalá los grupos, tanto de empleadores como de trabajadores, la academia, los gremios profesionales y una serie de personas que tienen que ver con el sostenimiento del fondo de pensiones, puedan dejar ese lado de una prepotencia, llamémosla así, en el sentido de que esto no cambia porque nosotros no estamos dispuestos a ceder ningún ápice para que el sistema efectivamente mantenga esa sostenibilidad, sino más bien tener esta amplitud de mente y escuchar desde el punto de vista técnico qué está ocurriendo con el sistema de seguridad social, porque los números son incontrastables. Es decir, aquí hay que diferenciar que cuando uno tiene ya cifras y puede conocer qué está ocurriendo con la evolución en los últimos 10 años y qué es lo que se prevé en los 40 próximos años, un estudio que está preparado por la Organización Internacional del Trabajo con corte a diciembre de 2018, donde establece claramente qué va a ocurrir con el fondo de pensiones en los próximos años. Y en este momento, a febrero del 2023, ya se puede advertir que el fondo se ha consumido buena parte de sus reservas. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a todas las personas que tienen alguna incidencia en el tema de la seguridad social, a que efectivamente se reúna con la comisión, envíe sus propuestas, de manera que se tenga un diagnóstico único al final y sea la sociedad ecuatoriana la que decida el sistema que queremos tener. Aquí es fundamental señalar que nosotros como Ecuador tenemos 5 diferenciadores que no existen en otras economías, como por ejemplo las que he mencionado de países europeos como España. Aquí en el Ecuador tenemos un bono demográfico, la población es joven, más del 40% de los afiliados al sistema de seguridad social son millennials, es decir, gente que tiene menos de 40 años de edad. El segundo factor que hay que tomar en cuenta es que tenemos en el país la jubilación patronal que fue creada en el año 38 y que reformada adecuadamente puede transformarse en el segundo pilar de la jubilación, un documento que me he permitido preparar y ha sido entregado a algunos líderes de opinión para su análisis. El tercer tema que hay que tomar en consideración es que en el Ecuador existe el 40% de aporte del Estado que en otros países no existe, pero esto va creciendo en el tiempo y un peso a la caja fiscal enorme. El cuarto es el Seguro Social Campesino, que ha demostrado que bien administrado ha permitido a la población campesina y a la población que hace pesca artesanal el poder tener beneficios, si bien es cierto bajos, pero que tienen un financiamiento dado por las empresas de medicina preparada y las compañías de seguro y el aporte de los afiliados, que hace que ese sistema efectivamente ha demostrado en los últimos años que tiene un superávit actuarial, a diferencia del fondo de pensiones. Y la quinta, es que en el Ecuador tenemos los fondos de reserva, los fondos de cesantía y el seguro de desempleo, que podrían ser nuevamente, en el caso del fondo de reserva, restituido y rediseñado los seguros de desempleo y también el funcionamiento actual de la cesantía, para de esa manera propender a este cambio tan necesario, porque no quisiera que de aquí a unos años, cuando el fondo se descapitalice, se culpe al gobierno de los últimos presidentes de no haber tomado las decisiones del caso, cuando el gobierno del presidente Lasso está poniendo esta comisión a disposición de la ciudadanía. Obviamente no vamos a ponernos de acuerdo porque efectivamente también hay una política detrás de esto, que se requiere que tengamos un consenso, pero una vez que ya el diagnóstico, los números estén claros, de ahí proceder con ciertas simulaciones, ciertas corridas, a establecer efectivamente los cambios que requiere el sistema. O si vamos a un sistema combinado, un sistema híbrido, en el que hay el reparto solidario y el sistema
contribución definida o cuentas individuales, o si queremos reformar la jubilación patronal, o si queremos reformar los fondos de reserva, o si queremos mantener el sistema de salud dentro del IES. Es decir, hay algunas ideas que justamente hay que discutirlas. Nosotros como Mesa de Estudios de la Seguridad Social ya nos hemos reunido con la Comisión, estamos dispuestos a seguir dando los insumos técnicos de manera que efectivamente se llegue a un consenso. Lamentablemente la situación política por la que está atravesando nuestro país es una situación que sí efectivamente está un poco amenazando que efectivamente la Comisión tenga el éxito deseado. Pero si no abordamos estos temas, independientemente de lo que ocurre en la política, el país va a un momento dado a encontrar que sin haber tomado esas decisiones estamos al borde del precipicio. Doctor Rodrigo Ibarra, ¿existen datos actualizados que permitan proyectar esta realidad, sea en el sistema de pensiones? Usted ha mencionado fondo de cesantía, el seguro social campesino, que permita aportar para hacer un análisis en conjunto y lograr este proyecto que debiera debatirse más adelante? Lamentablemente no tenemos datos actualizados, Miguel. El último estudio fue realizado por la Dirección Actuarial al año 2018. Han pasado ya 5 años, es decir, tenemos datos desactualizados. Ese estudio fue aprobado por una empresa externa, conocido por la Superintendencia de Bancos, que es la entidad que controla a las instituciones de seguridad social. Hay el estudio también hecho por la OIT a la misma fecha. Luego, en el año 2021, el Banco Mundial hizo un análisis, un estudio sobre los datos disponibles que tenía a ese momento. Y sé que ahora el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está convocando a un concurso para la aprobación de los balances actuariales. Pero mire usted, Miguel, lo anecdótico, sabiendo que esa información es clave para la toma de decisiones, se están llamando a un concurso para conocer los resultados del año 2020. Es decir, que cuando se presente este estudio ya auditado, que sería posiblemente en el mes de julio de este año, habrán transcurrido 3 años. Entonces, a mí no me asombraría que hayan personas que digan no se pueden tomar decisiones en el mes de julio o agosto de este año porque el estudio actual está desactualizado, ya tiene 3 años. Entonces, me parece que ahí el consejo directivo del IES y la población en general, los trabajadores, deberían exigir que por lo menos se tengan los datos a diciembre de 2021. Y sería realmente muy loable que lo podamos hacer a diciembre de 2022, donde ya se ve el impacto de la pandemia, que determinó una disminución importante del número de trabajadores por la destrucción de empleos, y que establecería ya una situación un poco más confiable de los datos del instituto. Entonces, aquí yo hago un llamado a que efectivamente se haga un esfuerzo para tener los estudios actualizados. Si pudieran al 2022 sería ideal, y si no, al menos al 2021. ¿Y por qué no se puede? ¿Cuál es la explicación, doctor Ibarra? ¿Se puede actualizar al año pasado? ¿No tiene el IES al día? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede actualizar esto? Los estudios actuariales son complejos porque requieren hacer estimaciones del comportamiento futuro de la población en base a qué personas van a ir falleciendo, cuáles se van quedando inválidos, qué personas se quedan desempleadas, y así una proyección en 40 años con base a los datos disponibles que tiene el instituto. Y el Instituto de Seguridad Social, a través de la Dirección Actuarial, está obligado a presentar 6 balances actuariales. Entonces, se demoran alrededor de 1 año en hacer estos estudios, pero me parece que aquí deberían darle la atención debida al fondo de pensiones y trabajar, por ejemplo, en 2-3 meses a tiempo completo para presentar esos balances, y ahí sí solicitar la aprobación. Entonces, el Instituto de Seguridad Social me parece que no tiene el equipo técnico adecuado como para ser tan ágil en la valoración de los estudios actuariales. En otros países esto demora mucho menos, 3-4 meses, porque tienen equipos informáticos en los que la información se va actualizando estos datos y simplemente se va corriendo luego ya los balances. Nosotros en Actuaria
tenemos alguna experiencia y tenemos ya sistemas desarrollados que permiten con mucha agilidad poder tener esos datos efectivamente con la información última y hacer estas proyecciones. Es decir, aquí me parece que falta agilidad por parte de la dirección actuarial para tener los datos con más oportunidad. Vuelvo con el economista Pablo Lucio Paredes. ¿Cómo lograr y por qué no existen los datos actualizados que permitan precisamente facilitar este proyecto de reformas al sistema de pensiones, en donde no solo la sostenibilidad, sino la sustentabilidad? Y hay temas que han quedado de lado. La propia ley que determinaba, me parece el 185 de la ley vigente desde el 2001, determinaba un reajuste de la edad cada 5 años. Nunca se lo hizo. Y aquí va a resultar difícil inventarse, sino sobre la base de realidades. ¿Cómo ve ese panorama, Pablo? Mira, lo que acaba de decir Rodrigo, yo no lo sabía, me parece increíble que estén llamando a un estudio actuarial acortado al 2020. El IES tiene muy buena gente, el IES tiene muchísima información. A mí me suena más que es un tema de lo que dijo Rodrigo, que hagamos al 2020 y luego si se quiere hacer algo se dirá, no, caramba, pero es que recién tenemos la información al 2020, no está actualizada. Yo estoy seguro si en lugar de llamar hoy al concurso se actualiza, digamos, la información durante 2 o 3 meses más y recién de aquí a 2 meses se hace el llamado al concurso para el estudio actuarial, sí que tendría mucho más sentido. Esto me hace pensar, Miguel, en lo que pasó hace pocos meses, que se hizo un llamado para una auditoría de Petroecuador y no se pudo contratar. Y yo estoy seguro que más allá de las explicaciones que se dieron, es que las condiciones que se pusieron a las auditoras eran tales que no podían participar, y se hizo de adrede poner esas condiciones para que no pueda haber la auditoría, ¿no? Entonces me parece que es ese tipo de cosas que suceden en el país. Pero yo diría que en general para eso existe un gobierno que tiene que tener la fortaleza de en Petroecuador decir, señores, a ver, ¿por qué no hubo la auditoría? Y vamos a hacer las bases del concurso para que sí haya la auditoría. Y lo mismo en este caso, sentarse con el IES y decir, a ver, ¿por qué están llamados al 2020 y no al 2022, no? Ahora, hay una cifra, Rodrigo tiene la razón, pues no hay información actuarial totalmente actualizada, lo último es el estudio del OIT del 2018 que él menciona, pero sí hay el flujo de caja. Entonces nosotros sabemos que en el año 2023 el déficit será del orden de 2.600 millones en el sistema de pensiones del IES, 2.600 millones. El 40% de aporte del gobierno, suponiendo que el gobierno tenga la plata para poner todo, sería 2.000 millones, de eso el 40%. Es decir, incluso el gobierno dando el 40%, hay un hueco de 600 millones que tiene que ser cubierto con el patrimonio de la institución. Entonces ya en el 2023 el 40% no alcanza, incluso, como digo, incluso si el gobierno lo pone, no alcanza, y hay que tomarse 600 millones del patrimonio. Entonces eso muestra que la situación es inmanejable. Y los 2.600 de este año se convertirán, las proyecciones son claras, se convertirán en poco tiempo en 3.500, en 4.000, en 5.000, en 6.000 millones, ¿no? En caja, como digo, no en la proyección actuarial, sino en caja de cada año. Y cuando llegue a 3.000, a 3.500, a 4.000, a 5.000, obviamente el 40% no alcanzará, el patrimonio se habrá ido agotando, porque si se agota a razón de 600 millones, 800 millones, 1.000 millones cada año, evidentemente en poco tiempo termina el patrimonio que es del orden de 6.000 millones, el 40% no alcanza, y además el 40% mismo va creciendo. Entonces si el gobierno no puede poner 2.000 millones ahora, el 40% de aquí a un tiempo será 2.500, será 3.000 millones, y el gobierno no podrá ponerlo, ¿no? Entonces hay que estar consciente que el 40% hoy no alcanza, y en el futuro peor todavía. Y el patrimonio de la institución se va carcomiendo, y en pocos años se habrá terminado. Entonces, lo que decía Rodrigo, estemos conscientes que esa situación insostenible, ¿no? La gente dice, bueno, porque sigue aportando el 40%, no alcanza. Que se tome el patrimonio. De aquí a un tiempo tampoco hay patrimonio para eso, entonces es insostenible. Entonces, por eso es que hay que hacer una reforma, que en la comisión lo que vamos a hacer es proponer soluciones a los ecuatorianos, y evidentemente los ecuatorianos quienes tomarán
tomarán la decisión. Entonces hay que estar consciente de eso, ¿no? Y luego entonces la gente dice, bueno, pero si el gobierno le paga la deuda al IES, con eso se resuelve. No. Es importante que le pague, pero con eso no se resuelve. La gente dice, con mejor administración y menos corrupción se resuelve el problema. No. Tiene que haber mejor administración y tiene que haber menos corrupción, pero con eso tampoco se resuelve el problema. La gente dice, es cuestión de que haya más afiliados al IES. No es cierto, porque en el sistema actual, cada afiliado, digamos, a la larga, cuando se jubila, recibe más de lo que aportó, que ese es uno de los temas que hay que reflexionar y discutir. Cada jubilado recibe más de lo que aportó. Y entonces es claro entender que si cada uno recibe más de lo que aportó, si hoy entra más gente al sistema, esas personas a la larga van a generar un mayor déficit en el sistema actual porque cada uno va a acabar recibiendo más de lo que aportó. Entonces eso tampoco es una solución. Entonces todas esas son soluciones importantes: pago de la deuda, mejor administración, menos corrupción, más afiliados, pero todo eso tiene que ser en el marco de una reforma de fondo, porque si no, no se alcanza, las soluciones fáciles, digamos, no alcanzan para resolver el problema, ¿no? Y entonces, Rodrigo, termino con eso, porque ya tengo que seguir mi proyecto. Termino con eso, y es lo que estamos reflexionando en la comisión. Rodrigo ha planteado algo que es muy importante. Él ha dicho, en el Ecuador tenemos el sistema del IES, pero tenemos la jubilación patronal, tenemos el seguro de cesantía, tenemos el fondo de reserva, tenemos el seguro campesino, tenemos el aporte del 40% del Estado, tenemos los otros aportes asistenciales que hace el gobierno directamente a la gente más pobre. Es decir, tenemos una gama de cosas que en otros lados no hay. Y esa gama de cosas son las que nos llevan a reflexionar de cómo, con todas esas, digamos, elementos que hay en el Ecuador, se puede armar un mejor sistema que el actual, ¿no? Esa es la reflexión que tiene la comisión. Así que, Miguel, Rodrigo, la gente que nos escucha, un gran abrazo. Mil gracias por la llamada y nuevamente disculpen que tengo que seguir el recorrido en el que estoy. Mando un abrazo a todos. Estamos a la disposición para conversar y en particular la comisión, la comisión de jubilación, lo que quiere hacer es conversar entre ecuatorianos. No tenemos ningún otro objetivo para hacer una propuesta que sea bueno para los ecuatorianos. Sí. Le comprometemos. A todos y mil gracias. Muchas gracias. Le comprometemos a Pablo Lucio Paredes a seguir hablando del tema del seguro social, que es tan importante, y el sistema, reforma del sistema de pensiones. Vuelvo con el doctor Rodrigo Ibarra. Aquí va a ser difícil aprobar fórmulas mágicas que no sean las que se apeguen a la realidad. Si, por ejemplo, creció la expectativa de vida, es una carga adicional frente al sistema de pensiones que deviene con otra expectativa de vida. Si el tema de los aportes, aquí va a resultar complejo el solo depender del 40%, que como bien nos ilustraba Pablo Lucio Paredes, no llega, no cubre, contando con que el Ejecutivo cumpla con el 100% de la cancelación año tras año de ese 40% del financiamiento de las pensiones jubilares. Aquí habrá que sincerar esto para tomar los correctivos, Rodrigo. Exactamente. No se puede depender de una aportación de la caja fiscal que va a ir creciendo, como bien se ha explicado, porque esto, efectivamente, sabemos las dificultades que han tenido los últimos gobiernos respecto al cumplimiento de sus obligaciones, y yo personalmente creería que mantener este 40% a gente que ha tenido el privilegio de gozar de un trabajo y tener una pensión, no se compadece con lo que el gobierno nacional debería tener como prioridad, porque tiene, por ejemplo, responsabilidades enormes para terminar con la desnutrición infantil o para terminar con la pobreza, y no tiene sentido que a gente que tiene una pensión, el Ministerio de Economía y Finanzas le transfiere el 40% de su pensión mensual. Entonces eso tiene que ir cambiando, pero obviamente el 40% consta como fuente de financiamiento actual del seguro y por lo tanto es una obligación, porque caso contrario se desequilibra el seguro, que tiene que funcionar como un equilibrio entre las prestaciones
que da y los aportes o las primas de seguro que reciben. Entonces, hay que buscar que se vaya eliminando, que vaya disminuyendo de manera progresiva este 40%, pero que existan medidas compensatorias, como por ejemplo ir aumentando de manera asimismo transitoria o periódica el aporte de los empleadores o el aporte de los trabajadores, o transformar los fondos de reserva, como se ha planteado en algunas oportunidades, y buscar ciertas corridas, ciertas combinaciones para que efectivamente el sistema sea sostenible, que es la ventaja que tienen los estudios matemáticos. Los estudios de simulaciones, uno tiene el modelo, y en ese modelo uno va cambiando los parámetros y ve si efectivamente se logra o no el equilibrio. Ahora, tenemos la experiencia de lo que está pasando con España, con Francia. Francia y España tienen pesos enormes de sus obligaciones de seguridad social. En un caso, en Francia llega cerca del 14% del PIB y en España del 12% del Producto Interno Bruto, y por eso España está, por ejemplo, ahora impulsando a estos planes empresariales, porque se han dado cuenta que con el ejemplo que tienen de los países escandinavos y de Países Bajos, que esa es la solución del mejor esquema de manejo de pensiones, una combinación entre un sistema solidario y de reparto con un sistema de contribución definida y cuenta individual. De tal manera que si nosotros logramos poner eso en el Ecuador, ya no habrá que discutir sobre la nueva edad, de ir fijando una edad más alta cada vez, sino que cada afiliado, en función de lo que tenga en su cuenta individual con lo que tiene en el sistema solidario, podrá decidir si me jubilo a los 58, me jubilo a los 60, o todavía no acumulo y me voy a tener que jubilar a los 65, 66 años, pero tratando de adaptarse a las condiciones que efectivamente han definido ahora las nuevas modalidades laborales. Es decir, ahora tenemos teletrabajo, mayor incorporación de la mujer al mundo laboral. Cuando existan, por ejemplo, las amas de casa, que ya tendrán derecho a una jubilación de aquí a aproximadamente 15 años, ahí va a ser otro peso enorme que va a tener el fondo de pensiones, porque le cargaron de una obligación que, a mi juicio, en mi opinión, debía ser dado al Ministerio de Inclusión Social. Entonces, el Ministerio de Inclusión Social podría encargarse de administrar los bonos de las personas pobres, el bono solidario, el tema de las amas de casa, y la gente que efectivamente no ha logrado tener acceso a un sistema pensional porque en su vida no ha tenido un trabajo permanente. Lo que se llama la densidad laboral de aportaciones ha sido muy baja, y por lo tanto el gobierno y el Estado tienen que ayudarles, porque según la Constitución la responsabilidad de la seguridad social es del Estado. Pero también, por otro lado, tenemos la salud que en el IES adolece de serias dificultades. Este es un tema que desafortunadamente la comisión conformada por el economista de la Torre no va a poder abordar, pero que sí tiene una relación con el fondo de pensiones, porque los hospitales y dispensarios del seguro de salud han sido en su mayoría financiados con inversiones que ha tenido el seguro de invalidez, vejez y muerte. Entonces hay que ponerse a discutir, ¿mantenemos el modelo actual del seguro de salud y el Ministerio de Salud Pública, o lo integramos en un solo esquema? Entonces, soy partidario de que en esta época en que todavía la situación no ha llegado al precipicio, podamos nosotros tomar las decisiones, porque luego sería muy penoso el tener que hacer ajustes importantes en las tasas de cotización o en las edades de jubilación. Entonces es preferible hacer como en otros países, ir preparando a la población que estos cambios son necesarios, explicándolos de manera pedagógica por qué se da esta situación. No es lo mismo el Ecuador del año 1928, cuando se creó la caja del IES, con el Ecuador del año 2023. Entonces, por ejemplo, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social en el año 2001, se decía que se esperaba pagar 15 años, es decir, hasta los 75 años. Pero ahora se ve que las personas de 60 años tienen una expectativa de vida de 20, de 25 años, pueden vivir hasta los 80, 85 años en promedio. Y por lo tanto, se espera que el número de años que tengan como horizonte previsto, esperado en promedio de pago de las pensiones, sea la mitad del año que contribuyeron. Es decir, si contribuyeron 30 años, se esperaba que reciban pensiones por 15. Pero si ahora van a recibir pensiones por 20, deben contribuir por 40. Caso contrario, el sistema se desequilibra. Pero
la idea que se ha planteado de tener estos sistemas híbridos con una combinación, yo creo que el Ecuador tiene que entender que es la salida. Esa es la solución a través, por ejemplo, de una reforma de la jubilación patronal. Yo soy muy optimista en el sentido de que planteando una reforma innovadora que permita que la jubilación patronal se transforme en un fondo que sea portable para cada uno de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador laboró 5 años en empresa A, acumuló un fondo por el aporte del empleador y el aporte que él hizo. Va a trabajar a la empresa B, acumula otro fondo que se va incluyendo con el que tuvo en la empresa A y así sucesivamente, hasta llegar a la edad de jubilación del IES. Pero no lo que ocurre actualmente con la jubilación patronal, que una persona puede jubilarse con 25 años de trabajo sin condición de edad. Es decir, hay jubilados patronales con 40 años de edad porque empezaron a laborar a los 15. Y hay muy pocos ecuatorianos que han llegado a tener ese beneficio de la jubilación patronal porque salen de las empresas a los 15 años o son despedidos antes de los 20 años. Esto genera incertidumbre, genera un ambiente de trabajo de muchas dudas que hace que efectivamente se pierda la productividad. Entonces, al aplicar una reforma que ayude que la jubilación patronal se transforme en un pilar de la pensión del seguro social, esto va a ayudar al crecimiento económico, porque van a haber reservas que las empresas ya no solamente van a tener que tener contablemente en sus balances, sino que van a tener que efectivamente invertirlas en un periodo adecuado para no generar mucha presión en las compañías por su nivel de liquidez, pero que permita generar estos fondos que ayuden a que las personas luego se jubilen. Eso, por ejemplo, a los jóvenes sería de gran utilidad, porque los jóvenes ahora se sabe que rotan mucho. Hay personas que están ya trabajando en el Ecuador para compañías extranjeras a través del teletrabajo. Entonces, ellos podrían eventualmente seguir aportando voluntariamente a este sistema que ayudaría a que la jubilación patronal se nutra de otras mejoras que efectivamente puedan ser consideradas en el tiempo. Esto, por ejemplo, España no tiene. España está creando ahora los sistemas empresariales, pero obviamente hay mucha presión por parte de los grupos empresariales, efectivamente, a que eso no sea una carga mayor a lo que ellos están actualmente aportando. Pero nosotros en el Ecuador tenemos ya la jubilación patronal. Desaparecer la jubilación patronal no creo que los trabajadores estén dispuestos a aceptarlos, porque es un derecho adquirido, es imprescriptible, es un mecanismo que ha funcionado durante más de 80 años, y lo que hay que hacer es unas reformas que ayuden al sostenimiento del sistema de pensiones en el Ecuador. Lo que usted señala, doctor Rodrigo Ibarra, en lugar de ir a abordar esos temas de fondo, lo que ha habido es distorsiones, y podríamos citar tantas, ¿no? Una de ellas, esa ley de justicia, mal llamada de justicia laboral de abril del 2015, que suspendió el aporte del 40% durante 4 años. Y antes, en el Código Orgánico Integral Penal, en la disposición derogatoria 10ª, se derogó el último inciso del artículo, recuerde, el artículo 54 y todo el artículo 78 que penalizaba a los administradores del IES que tomen de un fondo, digamos del fondo de salud o el fondo de pensiones para el fondo de salud, se penalizaba. Eso se eliminó. A lo mejor uno piensa después y acierta que lo hicieron premeditadamente para usar esos recursos, y en lugar de tomar los correctivos, lo que se ha ido con el tiempo es generando más distorsiones y deteriorando aún más el sistema de pensiones, doctor Ibarra. Exactamente. Es decir, si el sistema hubiera sido bien entendido, o no hubiera estas presiones de los políticos que son los causantes de la crisis del fondo de pensiones, y también obviamente la corrupción que ha existido, y bueno, a eso tendríamos que también incluir el tema demográfico, que sin duda también ha afectado al sostenimiento del fondo de pensiones, pero no hay que dejar de señalar que los gobiernos son los responsables de lo que ha ocurrido con el IES. En el informe actuarial del año 2018, preparado por el propio IES, se establece una afectación de más de 9.000 millones de dólares que tuvo el fondo de pensiones por estas decisiones inadecuadas de la eliminación temporal del 40%, la resolución 501 y los malos manejos administrativos y de inversiones que tuvo el fondo. Entonces, 9.000 millones de dólares hubieran en este momento significado que nuestras reservas estén en alrededor de unos 20.000 millones de dólares, 20% del PIB.
Algunos ciudadanos confunden, por ejemplo, lo que actualmente maneja el BIES, de una cifra similar, 20.000 millones, pero el BIES, el Banco del Instituto, está para todos los seguros, los 5 seguros que administra. En cambio, que para el fondo de pensiones, en el año 2018 era de 6.500 millones, yo creo que hoy será entre 5.000 o 6.000 millones, no más, de lo que tendrá acumulado. Pero esto representa al menos de un año de pago de pensiones. Y es fundamental de que los administradores del IES entiendan de que nuestro sistema tiene que manejarse con reservas, tiene que establecer un mecanismo que vayan subiendo las reservas, que vayan creciendo, hasta cuando efectivamente la población de afiliados sea menor a lo que proporcionalmente representa respecto a los pensionistas, para de ahí empezar a pagar las pensiones, pero no lo que ocurrió desde el año 2015, que nos hemos estado comiendo las pensiones. El propio informe de la Dirección Actuarial y el estudio de la OIT establece que en el año 2058 la relación entre el número de afiliados y el número de pensionistas será en el orden de 2 o 3 a 1, lo que actualmente es de 6 a 1. Es decir, va a crecer mucho más rápido el número de pensionistas que el número de afiliados. Entonces, estamos todavía a tiempo para hacer esos correctivos y evitar que los políticos tomen decisiones que afectan al sistema de pensiones. De ahí la importancia de los estudios actuariales. Los estudios actuariales, a través de estas simulaciones, advierten a los decidores del Consejo Directivo de realmente conocer cuál es el impacto que está ocurriendo con esas y así ir haciendo los ajustes de manera progresiva. Entonces, y me parece que si la comisión del economista de la Torre tiene el éxito de reunirse con grupos representativos, será la oportunidad de informarles con pedagogía y con cifras claras cómo es que funciona el sistema de seguridad social, porque algunos simplemente dicen, si el Estado paga, se resuelve el problema. Si se crean más puestos de trabajo, se resuelve. Y no es así. Los números no dan. Es decir, tenemos nosotros que hacer una reestructuración del sistema y obviamente evitando que los fondos sean administrados como han sido hasta ahora, con gente que no entiende cómo esto funciona, con inversiones simplemente en bonos del Estado o en préstamos hipotecarios y nada en inversiones a largo plazo. Entonces tiene que ahí capacitarse a la gente para que conozca cómo funciona un sistema de pensiones en el mundo. En algún momento usted hablaba incluso de esas inversiones productivas a mediano y largo plazo, como en la TECA, como en otros países. Sin embargo, de eso muy poco se habla. ¿Cuál sería el escenario? Porque es bueno concienciar a todos los sectores, no solo a los jubilados por su sostenibilidad. ¿Cuál sería el escenario de no tomar correctivos y aquí seguir oponiéndose? No queremos aumento de la edad, no queremos aumento de las aportaciones. La sostenibilidad y sustentabilidad estaría en riesgo al mediano plazo, que es lo que debe interesar en un modelo previsional. Exactamente, es decir, el peso que va teniendo el 40% cada vez va a ser mayor, como explicó Pablo Luso Párez anteriormente. Este año, el Ministerio de Economía y Finanzas va a hacer un esfuerzo enorme para destinar un poco más de 2.200 millones de dólares para pagar a las instituciones de seguridad social. Pero esto va a ir creciendo en el tiempo. Esto no puede mantenerse, tiene que ponerse un tope razonable, porque la economía del Ecuador es una economía que depende básicamente de los ingresos petroleros y de los impuestos que todavía no son significativos. Escuchaba en algún momento en este programa, por ejemplo, a un experto tributario que hablaba que los impuestos que se recaudan en el Ecuador son alrededor de 18.000 millones de dólares. Pero esto no ayuda para el sostenimiento del presupuesto general del Estado, que está en alrededor de 32.000 millones de dólares. Es decir, es enorme el costo que representa la masa salarial del sector público, y este peso en el sistema de pensiones va a ir aumentando en el tiempo. Entonces, el fondo se ha venido descapitalizando. Cada año, este año se van a destinar, creo que 500 o 600 millones de dólares de lo que tiene acumulado. El siguiente año, si por ejemplo hay un problema con el gobierno de no mantener este aporte al 40%, se van a tener que tomar 1.000 millones de dólares o más del fondo acumulado, y por lo tanto esto se terminará en los próximos 3 o 5 años y la población se verá afectada. Entonces los pensionistas se corre el riesgo de, como ya no existen los fondos
en el patrimonio del IBM tengan que ser transferidos a obligaciones del Estado. Entonces formarán parte del rol de pagos del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que sería terrible. Entonces, hay que hacer los ajustes ahora que se puede, antes de que efectivamente la situación sea inmanejable. ¿Usted mira con expectativa el que esta comisión interdisciplinaria elabore un proyecto de reforma del sistema de pensiones y permita dar luces de los cambios que pudiera hacerse? Porque esta comisión va a entregar al Ejecutivo, el Ejecutivo deberá enviar a la legislatura luego de analizarlo y finalmente será la Asamblea Nacional la que, si en esta ocasión por lo menos asume su responsabilidad, enfrente este tema. Dejar de lado, como se ha dejado los últimos años, lo que hace, doctor Rodrigo Ibarra, es deteriorar año tras año esta sostenibilidad. Así es. No tomar las decisiones a tiempo va a hacer que efectivamente el costo y los esfuerzos que tengan que hacer los empleadores y los trabajadores para mantener el sistema sea cada vez mayor. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Actuaria tenemos un fondo que fue creado hace 15 años para financiar las obligaciones de la jubilación patronal y ahora tiene acumulado un monto en promedio de $20,000 por trabajador. 10 veces más de lo que tiene el fondo de invalidez, vejez y muerte en 90 años. Nosotros en apenas 15 años, bien manejado esos recursos a nivel de inversiones que están controladas, por ejemplo en teca, nosotros tenemos en nuestro fondo unas inversiones en árboles de teca que tienen una maduración de 30 años, eso está ya unos 10 años más que se podrá explotar esa madera que es muy apreciada en países europeos y tiene una tasa de retorno bastante alta. Eso justamente el ejemplo que hemos dado nosotros, una compañía pequeña como Actuaria, es lo que quisiéramos influenciar en otras empresas y también, ¿por qué no?, en los fondos de pensiones del IES, del ISFA, del ISPOL, para que administren sus recursos con inversiones a mediano y largo plazo. Invertir en árboles es fundamental para mantener el tema de la captura de CO2, ayudar en la lucha con el cambio climático, que sobre todo los jóvenes están muy comprometidos. Y por lo tanto, esto tiene una serie de ventajas. Generaría también empleo a las personas que siembran, a las personas que hacen el raleo de los árboles y luego finalmente en la explotación de la madera. Es decir, nos ayudaría porque además nuestro país, hay que entender, Miguel, que es un país que depende de la generación de electricidad a través de las fuentes hídricas. Y las fuentes hídricas dependen de efectivamente que existan suficientes lluvias. Cuando hay sequía, se queda sin generación eléctrica. Entonces, el Ecuador, efectivamente, en estos meses hay un problema que se ha mencionado de que pueden haber nuevamente los apagones, porque todo alrededor del Paute, por ejemplo, se talaron todos esos bosques y ahora está las lluvias que existían ahí anteriormente ahora han desaparecido. Entonces, todo esto viene implicado con este manejo adecuado entre las inversiones de fondos de pensiones y las inversiones en siembra de árboles, que lastimosamente los políticos de los gobiernos no lo han apreciado. Yo he tenido la oportunidad de presentar en algunos foros internacionales y se admiran de que efectivamente el Ecuador, con la posición privilegiada que tiene de estar en la mitad del mundo y de tener tantos microclimas, puede darse el lujo de tener bambú en provincias como Los Ríos o provincias como Guayas y tener teca en provincias también de Los Ríos que ayuden a que efectivamente se coseche el bambú en 10 años y que se pueda cosechar la teca en 40 años. Entonces, esto justamente es lo que también se podría discutir dentro de estas reuniones con los empleadores, con los trabajadores. Y escuchar qué es lo que plantean los sindicatos, qué plantean las mujeres, qué plantean los campesinos, qué plantean los empleadores, qué plantea la academia. Y el esfuerzo que tiene que hacer la comisión conformada por el presidente Lasso es recoger los puntos de vista para llegar a un consenso que tanta falta nos hace a nuestro país, que desafortunadamente está imbuido en estas peleas y en estos problemas políticos que nos están llevando a poner en inestabilidad nuestra república y nuestra democracia.
Si no hay consenso en el tema del seguro social y la sostenibilidad del sistema de pensiones, realmente estamos liquidados, doctor Rodrigo Ibarra. Solo un apunte a propósito de la revelación que hace de la inversión en Teca. ¿Cuál es el nivel de riesgo que tiene invertir en Teca? Porque como toda inversión pudiera tener un alto riesgo o un bajo riesgo que permita que esa inversión surta efecto. Sí, el único riesgo que nosotros hemos establecido como importante en la siembra de árboles tiene que ver con la posibilidad de que haya incendios forestales. Pero los técnicos que existen en el país podrían, por ejemplo, establecer condicionantes para que la distancia en la que se puedan sembrar estos árboles sea suficiente para evitar que hayan contagios entre los árboles cuando exista un incendio. Entonces habrá que contratar pólizas de seguro para que efectivamente esto esté monitoreado. Se pueden tener ahí drones que adviertan cuando existe algún tipo de incendio y efectivamente se proceda con la Guardia Forestal que deberá contratarse para que efectivamente eso se dé. Pero sin duda, esto ya está probado que está funcionando en el Ecuador. Hay un proyecto que, como un amigo nuestro, tiene respecto a las siembras de teca, Paul Palacios, que ha dado ya resultados. En México existe una compañía que se llama Protic, que tiene siembra de teca y ha levantado una cantidad enorme de recursos de empresas, sobre todo de los países escandinavos, que están muy comprometidos con el manejo del control ambiental. Entonces, el Ecuador podría, por ejemplo, ser un ejemplo de cómo administrar estas inversiones forestales y recibir inversiones de países amigos, obviamente dando las garantías de que esto va a ser bien administrado. Pero lo más importante de esto, Miguel, es que se quita de los administradores la posibilidad de tomar los recursos del IES, lo que siempre se ha mencionado, la caja chica. ¿Por qué? Porque los fondos están a disponibilidad de los políticos de turno. Entonces, si saben que estos fondos están invertidos en bambú o en teca, tendrán que decirle, bueno, vamos a explotar esas inversiones y deben saber que efectivamente no se puede dar hasta cuando tengan la madurez del caso. Entonces, esto ayuda en la lucha contra el cambio climático y evita que los políticos de turno tomen esos recursos para sus fines de muy corto plazo. Obviamente, esto requiere también de un análisis de saber cómo se van estableciendo el mecanismo de la conformación de las denominadas cohortes o los grupos de afiliados para ir atando a cada uno de esos grupos a una especie forestal. A las empresas que están ahora muy involucradas con los temas de responsabilidad social corporativa, esto sin duda les va a llamar la atención, porque van a poder invertir, por ejemplo, en estas inversiones forestales que ayudarían al sostenimiento en el tiempo. Lo que se hace hoy con los recursos del Seguro Social, ¿se invierte en qué? ¿En bonos del Estado? ¿Periódicamente le exige el gobierno de turno que siga invirtiendo en bonos del Estado o las inversiones en el BIES y nada más? Exactamente. En este momento tenemos más del 95% de lo que tiene el Fondo de Pensiones, de cerca de 6.000 millones, prestado al gobierno nacional en los bonos que ha emitido o en préstamos hipotecarios. Los dos tienen problemas. Primero porque el riesgo país supera en 1.200 puntos. ¿Qué significa? Que hay la posibilidad de que el emisor de esos bonos no cumpla con sus obligaciones. Por eso es que hay un riesgo país tan alto. Por lo tanto, el IES se puede quedar sin el cumplimiento del pago de los intereses o del capital de los bonos. Y en el caso de los afiliados al Seguro Social, la tasa de mora de los préstamos hipotecarios ahora es del 12%. Eso es 4 veces más de lo que existe en el sistema financiero privado. Porque, obviamente, la crisis de la seguridad social, de la pandemia, determinó que hayan empresas que tengan que despedir a trabajadores que tenían un préstamo hipotecario, ahora ellos no pueden pagar y por lo tanto el fondo de pensiones y el BIES se está quedando con esta mala cartera que está afectando al tema de las inversiones. Entonces hay que hacer un manejo adecuado, la gestión de activos y pasivos para que haya un calce entre las obligaciones que tiene un fondo de pensiones
a corto, mediano y largo plazo con unas inversiones que también tendrían que ser a corto, mediano y largo plazo. En este momento tenemos una concentración peligrosa en bonos del Estado y en préstamos hipotecarios. Bien, como siempre, muy ilustrativo, lo que buscamos es concienciar a todos, para hablar del sostenimiento y la sustentabilidad del sistema de pensiones del Seguro Social ecuatoriano, y hay una comisión interdisciplinaria que preside Augusto de la Torre para la elaboración de un proyecto. A Pablo Lucio Paredes, integrante de la comisión, y al doctor Rodrigo Ibarra, actuario, muchas gracias como siempre para ilustrarnos y seguir sembrando esperanza y también preocupación en todos los ecuatorianos respecto del presente y el futuro del sistema de pensiones del Seguro Social. Muchas gracias a Pablo y a Rodrigo Ibarra. Gracias, siempre nos órdenes, Miguel. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este miércoles. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a todos los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.